En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María Estíbaliz, en esta tarde nos dirigimos aquí para pedirte que abra nuestro corazón para escuchar la palabra que tu Hijo en esta tarde nos quiere decir. Abre nuestro corazón como el tuyo para guardar ahí todas esas enseñanzas, eso que tu Hijo nos va a mostrar, guardarlo porque ahí está el secreto de nuestra santidad, en obedecer esa palabra que el Señor nos dirige, una palabra de amor, una palabra de vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Eucaristía. Haz adelante a Jesús el alma. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a este segundo día. Pues ayer empezábamos haciendo alusión a la importancia de la preparación. Vamos a hacer un pequeño resumen pues, para tener esas ideas presentes. La importancia de la preparación contra la improvisación. Decíamos que cuando deseamos algo o hay algún acontecimiento importante, lo preparamos. Entonces la improvisación es símbolo de que el acontecimiento no es importante para nosotros o ni siquiera lo esperábamos. Por ejemplo, si nos invitan a una casa a comer y llegamos a la casa y resulta que no han preparado nada, no tienen nada a cocinar, no está la mesa puesta, no está la casa arreglada, no hay nada, pero nos habían invitado previamente. Y uno llega pues, y uno dice como que, y ve que todos están improvisando, pues uno se siente mal porque dice, a pesar de que me han invitado, pero pues no me estaban esperando, ¿no? Es decir, los acontecimientos importantes los preparamos y teníamos presente pues este acontecimiento del Corpus Christi importante para nosotros y por eso nos preparamos nuestro corazón pues para esa celebración. También decíamos que no se trata de aprender meros conocimientos aquí en la cabeza, porque podemos llenarnos de muchos conocimientos acá, pero si lo que hay acá no pasa acá, aquí no sirve de nada, porque aquí podemos saber muchas cosas, pero cuando pasa al corazón es cuando eso que sabemos acá lo hacemos vida. Entonces, todo lo que aprendemos, todo lo que el Señor nos está mostrando es para que pues, lo hagamos vida y de esa manera con nuestra vida seamos testimonio para las otras personas que opinan razón de nuestra fe. Dar testimonio, pero con el ejemplo de nuestra vida. Y más en un mundo pues, en el que vive tan a oscuras, pues nosotros tenemos que ser luz, pero luz viva, no luz de palabras que luego en realidad mi vida está lejos, ¿no? Y no de un testimonio con mi vida. El título de la charla de ayer es ¿qué es la Eucaristía? Y la Eucaristía lo podemos definir con esa frase: la Eucaristía es la persona que el Padre más ama. Es decir, la Eucaristía es su Hijo, es la presencia de su Hijo. Decíamos que la Eucaristía había sido instituida por Cristo, es decir, querida por Cristo, no para que tengamos un recuerdo, no es un recuerdo, no para que recordemos el amor del Señor que nos tuvo, sino para que lo celebremos como memorial, es decir, para que eso que ocurrió también lo celebremos sabiendo que hace un momento ha ocurrido lo mismo que ocurrió en el Calvario cuando el Señor entregó su vida en la cruz. Eso que ocurrió en el Calvario lo hemos vivido ahora en la Eucaristía. Entonces es un memorial y el Señor quiso establecer ese sacramento para quedarse con nosotros y para nosotros, es decir, para darse como alimento a nosotros. Eso tenemos que tenerlo presente. El Señor nos ama, que se ha quedado con nosotros y en cada Eucaristía se nos da como alimento. Y decíamos, ¿cómo puede ocurrir ese milagro? Si al principio presentamos pan y vino, ¿cómo puede ser que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y haya un cambio sustancial? Decíamos y decíamos énfasis en esa palabra, sustancia. Por eso es la transustanciación. ¿Por qué sustancia? Porque tenemos que ser conscientes de que el pan ya no es pan, ya no es sustancia del pan. Los accidentes podemos ver el accidente de pan, el accidente de vino, pero no es pan y vino. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sustancialmente ha habido un cambio. De manera que cuando yo comulgo, cuando yo recibo el cuerpo de Cristo, recibo a Cristo entero, porque Cristo está ahí presente.
Y si de una u otra manera el pronto resulta que la comunión se está terminando y hay que fraccionar, el sacerdote tiene que fraccionar porque hay muchos fieles, pues aunque me den de pronto la mitad de la hostia consagrada, pero ahí no es que me estén dando la mitad del cuerpo de Cristo, sino que me están dando a Cristo total, a Cristo entero, que está, decíamos, hasta en la partícula más pequeña. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese cambio? Ese cambio no ocurre, hablábamos también, por la fe que pudiéramos tener, porque puede que ninguno de los que estén en ese momento tuviera fe y que el sacerdote estuviera despistado, ponemos ese ejemplo. Pero es que el cambio no se da por un mérito nuestro, sino ese cambio sustancial se da por las palabras de Cristo que el sacerdote dice y por la acción del Espíritu Santo. Es decir, es una obra de Dios. ¿Y cuál debe ser mi forma de adorarlo? Pues de rodillas. Hablamos de que pues la forma de cuando nos arrodillamos estamos con fe diciendo que hay lo que hay y ante quien nos estamos arrodillando no es ante el pan y el vino, sino ante el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando paso delante del sagrario y me arrodillo es porque ahí está el cuerpo de Cristo, está Dios, está el Señor con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y ante Él todas las rodillas se doblan. ¿Y cómo nos acercamos a este misterio? Si es un misterio de fe, nuestra respuesta tiene que ser una respuesta de fe. Decíamos que no podemos razonar. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto y el gusto. Pero yo sé que tu palabra es verdad, porque tú eres la verdad. Y si tú dices, esto es mi cuerpo, yo sé que eso es tu cuerpo. Y por la fe lo sé y no tengo duda de ello. De hecho, cuando el sacerdote dice, cuerpo y sangre de Cristo, y la respuesta nuestra es amén, algunos traducen ese amén por así sea, pero eso es una traducción muy limitada, porque no es así sea, es amén. Es decir, no tengo duda, no es que cuerpo y sangre de Cristo, que así sea, no. Sino cuerpo y sangre de Cristo, amén. Es decir, lo sé. Por eso ese amén se debe pronunciar. Muchas veces cuerpo y sangre de Cristo y estamos en Cristo a cabeza no decimos ni siquiera el amén, ¿no? Pero es que ese amén no se puede obviar porque es la respuesta. Es decir, yo estoy diciendo que sí, que sé que es el cuerpo y sangre de Cristo, que es lo que estoy recibiendo y que no tengo duda de ello. No tengo ninguna duda de que lo que estoy recibiendo es verdaderamente el Hijo de Dios. Hoy vamos a empezar vamos a tener pues esta breve reflexión acerca de la adoración eucarística. Decía el Papa San Juan Pablo II como introducción, es un resumen de lo que vamos a tratar. La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento de amor. Por eso decimos, cantemos al amor de los amores. Es un sacramento de amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la oración. No escatimemos tiempo, es decir, el tiempo mejor invertido es el tiempo ante Jesús en la Eucaristía. Dice, para ir a encontrarlo en la adoración, en una contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y los delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Es decir, tenemos necesidad de adorar. ¿Y adorar qué es? Contemplar. En la adoración yo voy a ¿qué? A contemplar a Jesús. Y a reparar y a consolar. Eso decía San Francisco Marto, uno de los pastorcitos de Fátima, ¿verdad? Cuando descubrió pues, el pecado de los hombres contra el Señor presente en la Eucaristía, él buscaba tiempo para estar a solas con Jesús. Él se iba detrás del altar, él se escondía. ¿Y dónde está Francisco? Estaba de frente al sagrario consolando a Jesús, que está reparando y pidiendo perdón por los pecados de la humanidad. Es decir, estaba consolando a Jesús escondido. El Catecismo de la Iglesia Católica cuando define qué es adorar a Dios, porque tenemos que tener presente, vale, adoración eucarística, pero para poder vivir bien, o para poder saber verdaderamente, o mejor vivirlo, para vivirlo bien tenemos que saber qué es la adoración. Porque adoración, vale, sí que voy a adoración, como voy a rezar, bien, voy a encontrarme con Dios, vale, voy a, como hemos dicho, a contemplarlo, bien, todo eso perfecto. Pero ¿qué es? ¿O por qué nosotros adoramos a Jesús? Adorar a Dios esto lo dice el Catecismo en el numeral 2097, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Es reconocer que yo no soy nada sin Dios. Sin mí no puedes hacer nada. Adorar a Dios es alabarle, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat.
confesando con gratitud que Él, el que es poderoso, ha hecho obras grandes y su nombre es santo. Es decir, el que adora a Dios sabe que la obra la ha hecho Dios. La obra de mi vida la ha hecho Dios. Y Él es santo. Y por eso lo adoro, lo alabo, que hablamos estos días de la alabanza, y lo bendigo. Y la adoración al Dios único libera al hombre de tres cosas. Es decir, adorar a Dios nos libera del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Repliegue sobre uno mismo, esclavitud del pecado e idolatría del mundo. Repliegue sobre uno mismo porque cuando uno está pendiente de uno mismo, no es capaz de contemplar otra cosa, sino que está encomullado, se está autocontemplando. O sea, está contemplando la belleza de mi obra, pero no contemplo a Dios, que es el que ha creado lo que aquí está. Y yo estoy llamado a contemplarlo a Él. Y cuando lo contemplo a Dios, a Él le sirve, como están los ojos del esclavo fijos en las manos de su Señor. Si quiero servir a Dios, tengo que poner mi mirada en Él y contemplarlo a Él. Cuando me contemplo a mí, me reclamo, porque es que nadie me hace caso, porque es que yo vine conmigo, yo primero, yo después, y yo en todo momento, pero no hay tiempo para Dios, y no debe ser así. Entonces la adoración me lleva a contemplarlo a Él. Segundo, la adoración nos libera de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, decíamos, ¿qué es el pecado? Una desobediencia a Dios, y por lo tanto, una falta de amor a Dios. Y el que adora es el que se ha sentido totalmente amado por Dios. Es decir, por la adoración yo reconozco a Dios como mi Dios y Señor, como aquel que me ha amado, como aquel que me ha dado todo, y por lo tanto, amor con amor se acaba. Si Dios me ha dado todo, yo quiero amarlo. De ahí, de ese sentirse verdaderamente amado por Dios, brota el don del Espíritu Santo, el don del temor de Dios. Es decir, temo hacer cualquier cosa que pueda poner triste a un Dios que me ha amado tanto. Entonces, si Dios me ama, yo no quiero ofenderle. Yo quiero estar con Él, yo quiero adorarlo, y eso me libera de la esclavitud del pecado. Y tercero, nos libera de la idolatría del mundo. Recordemos, ¿cuál es el culto que se le da a Dios? Eso es importante que lo tengamos presente, porque muchas veces eso no lo sabemos. De pronto, ¿cuál es el culto que se le da a Dios? El culto que se le da a Dios es un culto de latría, es decir, un culto de adoración. A tu Dios adorarás. La adoración es latría. Idolatría es adorar a los ídolos. Entonces, si yo estoy adorando a Dios, no estoy adorando al ídolo, porque no podemos servir a los señores. Si tengo mi mente, mi corazón puesto en Dios y estoy adorándolo a Él, eso me libera de la idolatría del mundo. ¿Qué es la idolatría? Dice el catecismo que idolatría es divinizar lo que es Dios. Es decir, poner otra cosa en lugar de Dios, idolatrizar otra cosa. No le damos ese culto de idolatría, no es el que le damos a la Virgen María. A la Virgen María le damos un culto de hiperduría. ¿Qué es duría? Veneración. Hiperduría, una veneración suma. ¿Por qué? Porque la Virgen María es la Madre de Dios. Y a los santos, un culto de dulía, es decir, los veneramos. Pero a los santos, a la Virgen María, no los adoramos. Adoramos al Dios vivo y verdadero. Al Dios que ha hecho su obra en ese santo, al cual estamos venerando. Y la mejor manera de adorar a Dios es en la adoración eucarística. Porque ahí, en la adoración eucarística, es donde está Dios verdadero. Como decíamos ayer, el Cristo total. Y decíamos, ¿cuál es o cómo tengo yo que adorar? Contemplando. Muchas veces llegamos de pronto a la adoración eucarística y es verdad que a veces tenemos miedo a contemplar a Dios. Tenemos miedo al silencio. Tenemos miedo a ver a Dios cara a cara. Tenemos miedo a escucharle. Por eso muchas veces nos falta quien va a la adoración y lleva una biblioteca entera para leer cuando Dios puede existir. Es que al contrario, es que adorar, como decía el cura de Ars, adorar, orar, es dejarse amar y dejarse mirar por Dios. Yo le miro y Él me mira. Esa es la verdadera adoración. Esa es la contemplación. Dejarse amar por Dios. Y cuando yo llego ante el Santísimo Sacramento, ante la Eucaristía, y lo miro, lo estoy adorando. Estoy ante Él, lo estoy adorando, lo estoy bendiciendo. Y me estoy dejando mirar y amar por Él. Y eso produce muchos frutos. Padre, ¿qué tengo que hacer para salir de este pecado? Padre, ¿qué tengo que hacer para que esta persona se convierta? Padre, ¿qué tengo que hacer para dejar este vicio? Padre, ¿qué tengo que hacer para esto? Para que tal persona me sane. Adora. ¿Qué tenemos que hacer para que aumente las vocaciones? ¿Qué tengo que hacer para que mi parroquia me vaya bien? Exponer Santísimo. Y verán grandes cambios. Esos son los frutos de la adoración eucarística, que lo que vamos a tratar ahora. Hay muchos frutos. Yo he seleccionado algunos, que son bastantes,
pero cada uno nos podemos quedar, ahora cuando nos vemos los frutos, nos podemos quedar de pronto con cada uno con algunos, a pensar, oiga, este fruto, oiga, para que vean verdaderamente que el Señor quiere hacer grande obra en cada uno de nosotros. Uno de los frutos de la adoración eucarística es que afianza nuestra relación con Dios, aumenta nuestra relación con Dios. Eso es importante. Si yo tengo una persona que de pronto me cae bien y que quiero cultivar una amistad con esa persona, pues tengo que hablar con ella, tengo que estar tiempo con ella, y cuanto más comparto con la persona, pues más crece la amistad. Pues eso con Dios. Cuanto más comparto con Dios, cuanto más tiempo estoy con Dios, contemplándole, no hablándole ni leyendo otras cosas, sino estando con Él a solas, pues más crece mi amistad con Dios, mi unión con Él. Segundo, renueva la disposición interior para recibir los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Decía San Agustín que nadie participa de esta carne sin antes adorar. Y lo primero que hacemos es adorar el cuerpo de Cristo. Cuando nos ponemos de rodillas, en el momento de la consagración, nos ponemos de rodillas, estamos adorando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y luego lo recibimos, pero primero lo adoramos. Tercero, importantísimo, todos son importantes, pero este también, renueva las parroquias. Es que eso es importante. ¿Qué tengo que hacer para que mi parroquia se renueve? No tiene que hacer nada, solamente poner el Santísimo, poner al Señor, porque el Señor es el centro. Si el Señor es el centro de una parroquia, a veces que el centro de esa parroquia sea este grupo, porque este grupo se mueve mucho, que sea esta persona, porque esta persona tiene un carisma tremendo. No, ni grupo ni personas. El centro de una parroquia tiene que ser el Señor. Y cuando en una parroquia hay adoración al Santísimo, la parroquia cambia, la parroquia se renueva. Claro, tiene que haber quien vaya también a adorar al Señor, porque pronto podemos poner al Señor y dejarlo solo, ¿no? Cosa que no se puede, porque la iglesia dice que no podemos poner al Señor y dejarlo solo, ¿no? Entonces eso no, pero se trata de poner al Señor y de que haya quien esté delante del Señor adorando, y eso renueva la parroquia. También afianza la unidad entre las personas, en una familia. Es que la familia está desunida, está dividida. Que esa familia ore junta, como decía San Juan Pablo II. Familia que reza unida permanece unida. Ante el Señor de la Eucaristía. Afianza la unidad. ¿Por qué? Porque aprende a ver en el otro a Dios a quien estoy adorando. Aprende a ver en el otro a Dios a quien adoro. También aumenta las vocaciones en una diócesis, y ese testimonio lo dan muchos obispos. Aumenta las vocaciones, el Señor lo dice: pedid y se os dará. Pedid al dueño de la mies que manda obreros a su mies. Pero si no estamos ante el dueño de la mies, ¿cómo le vamos a pedir? Es decir, si yo pongo a Santísimo una diócesis donde hay capilla de adoración perpetua, o al menos capilla de adoración, no sea perpetua, pero capilla de adoración, aumenta las vocaciones. Porque la obra la hacemos nosotros. La obra la hace Dios. Nuestra vocación como religiosos y como sacerdotes no es nuestra. Ni nos ha llamado una persona. Hemos sido llamados por Dios. Y la obra la hace Dios. Y el matrimonio, sus hijos, son un don de Dios. Y la obra en esos hijos la hace Dios. Entonces muchas veces eso se nos pasa. Parece que lo que es nuestra muestra es una obra de Dios. Y Él es el que hace su obra, siempre y cuando le pidamos. Porque el Señor dice: pedid, pedid. También aumenta la caridad. Madre Teresa distinguía 3 frutos que tienen que ver mucho con la caridad. 3 frutos de la adoración eucarística. Por un lado, el que adora aprende a amar a sus hermanos con el amor que brota de la Eucaristía. ¿Qué amor brota de la Eucaristía? Un amor de gratuidad. Ayer leíamos en el Evangelio, ¿cuál es el mandamiento principal? Escucha, Israel. El mandamiento principal es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el principal. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. No se puede dar el uno sin el otro. No puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Son inseparables, pero a la vez son distintos. Porque a Dios estoy llamado a amar con un amor de gratitud. Gratitud por lo que Dios me ha dado. Ese es el amor a Dios. Amor de gratitud. Y al prójimo, el amor de gratuidad, que es como Dios me ama, un amor de gratuidad. Es decir, me ama y no me pide nada. Y amo a todos. Y de la misma manera yo estoy llamado a amar a los demás. Si yo me dejo amar por Dios, también puedo amar a mis hermanos. Porque mis hermanos son de Dios. Porque mis hermanos son una gracia de Dios. Si tengo alguna rencilla con algún hermano, si tengo algo que no he podido perdonar todavía, quiere decir que mi relación con Dios está fallando. No me estoy dejando amar por Dios totalmente, porque el amor de Dios me tiene que llevar a amar y a perdonar también al hermano.
Entonces, por un lado nos enseña a amar a los hermanos, por otro lado nos enseña a reconocer mejor a Cristo en los más pobres. ¿Por qué? Porque el Señor se hace presente en el pan y en el vino. Es decir, Dios, que es Dios, se hace presente en un pedazo de pan y un poco de vino. Es decir, se hace pobre. Entonces, si Dios se hace ahí presente, pues ese contemplar a Dios ahí también me lleva a contemplarlo en los pobres entre los pobres. Y tercero, que también decía Madre Teresa de Calcuta, que para aquellos que se dedican al servicio, por ejemplo, una persona que sirve en una casa, que es empleada del hogar, esa persona que sirve, si es una persona profundamente eucarística, cuando está sirviendo no está entregando algo externo, no se está entregando ni siquiera a sí misma, sino está entregando ese servicio lo mejor que tiene. ¿Y qué es lo mejor que tiene? A Jesús, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque lo ha adorado, porque lo ha amado y porque ha estado mucho tiempo con él presente. También el estar ante el Señor, la adoración eucarística, suscita la evangelización, lo que hemos visto y oído como lo anunciamos, es decir, promueve la evangelización, transforma el mundo, la adoración transforma el mundo, nos concede la paz verdadera. El Señor lo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Venid ante el Señor y pedirle la paz. Esa paz que muchas veces pedimos, la paz por el mundo, pero esa paz primero tiene que empezar por ti. Si tú vienes ante el Señor te llena de su paz. De manera que tú puedes ser constructor de paz, como decía San Francisco de Asís. Que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como comprender, en ser amado como en amar. Es decir, el que es constructor de paz es el que vive eso que San Francisco de Asís dice en esa oración. Y el Señor nos enseña a vivir eso en la oración eucarística. Y ya por último, tenemos aquí algunos frutos que no por ser los últimos son los menos importantes, al contrario, son de los más importantes. Por eso aquí vienen unos pequeños testimonios. La adoración eucarística, otro de los frutos es la reparación. Habíamos hablado antes de eso precisamente, ¿no? De la reparación. El Señor le dijo a Santa Margarita María de la Coca, y eso nos lo dice también hoy a nosotros: mira este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha escatimado nada en agotarse, consumirse a sí mismo para dar testimonio de su amor. Y en reconocimiento recibo de la mayor parte de los hombres nada más que ingratitudes por sus irreverencias y sacrilegios y la frialdad y el desprecio que sienten por mí en este sacramento de amor. Frialdad y desprecio. ¿Cuántas veces venimos ante la Eucaristía y nos quedamos de pronto pasando? No, ya no es que nos quedemos dormidos, porque de pronto que si uno está cansado y humanamente tal, pero muchas veces está el Señor, se está haciendo presente y venimos a la Eucaristía y estamos mirando las paredes, o si por ahí hay alguna telaraña, o si me suena el teléfono. O sea, eso es gratitud y reverencia ante el Señor que está ahí presente. Y dice, de los hombres que les he dado todo, muchas veces recibo eso. Pues cuando el Señor le dijo eso a Santa Margarita, su ideal fue consolar continuamente a Jesús en la Eucaristía, consolarlo y amarlo, y reparando precisamente por esos ultrajes. Y también el ángel de Portugal le enseñó a los pastorcitos, hablábamos de San Francisco Marto, esa oración que debemos hacer siempre, que podemos hacer cuando estamos en la Eucaristía. Es una oración que uno puede aprenderse y puede hacer: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, es decir, la Eucaristía, presente en todos los sagrados de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y esa oración la hace el pastorcito, precisamente reparando. También la adoración hace que cese el aborto, eso decía Santa Teresa de Calcuta. Y Monseñor Josefino Ramírez distingue cinco frutos de la adoración eucarística. Ya estos son los últimos. La adoración eucarística, los 5 frutos de la hora santa, de la adoración eucarística, son restauración, santidad, conversión, reparación y salvación. De la reparación ya hemos hablado. De la salvación, pues es la transformación del mundo, la salvación del mundo. Pero, por ejemplo, aquí hay uno de los frutos que nos dice, ¿no? La conversión. Padre, ¿qué tengo que hacer para que se convierta mi esposo? Pues hay un testimonio de un chico mexicano, un niño de 8 años mexicano. Esto ocurrió en Mérida, en el estado de Yucatán. Yucatán, ¿verdad? Mérida. En el estado de Yucatán.
tuvo un niñito de 8 años, pues ahí se estableció la primera capilla de adoración perpetua, la primera capilla de adoración perpetua. Entonces el misionero pues estaba invitando a que se apuntaran pues a la adoración e invitaba a que se apuntaran sobre todo en la noche, en la madrugada, porque dice que ahí el Señor concede muchas gracias, porque el Señor de noche le dijo a los apóstoles: ni siquiera habéis podido velar una hora conmigo, es decir, en la noche por 3 veces les invitó a hacer una hora santa y se quedaron dormidos. Entonces por eso el sacerdote este decía pues que tiene mucho fruto, mucho valor pues adorar al Señor en la madrugada. Entonces este niño de 8 años se apunta a las 3 de la mañana. Entonces la mamá le pregunta y el niño dice: sí, mamá, lo ofrezco por la conversión de mi papá, porque quiero que deje de tomar, que deje de pegarte y que dejemos de ser pobres. Pero son pobres porque papá todo lo que tenía era para tomar. Luego pegaba a su mamá, entonces eran pobres. Entonces dice: yo quiero que dejemos de ser pobres, pero que mi papá deje de tomar y deje de pegarte. Entonces la mamá lo empezó a acompañar al niño. Iba. Y después de un tiempo fue su papá también acompañando. Y dice que al mes su papá dio testimonio del amor de Dios. Sintió el amor de Dios. Dejó de tomar, dejó de pegar y dejaron de ser pobres. O sea, una familia se convierte por un niño de 8 años, por la adoración del niño. Y nuestra fe muchas veces vacía. No nos damos cuenta de los frutos que tiene la adoración. Porque si nos diéramos cuenta, las iglesias estarían llenas. También de la transformación y de la santidad. Monseñor Ramírez pone también un ejemplo. Él al principio dice, hablando de la santidad, como la adoración eucarística también nos ayuda en nuestro camino de santidad, nos ayuda a ser santos. Y él dice: el Santísimo Sacramento es el fuego del amor divino. Y así como el fuego transforma todo en fuego, así uno es transformado y hecho más a la imagen y semejanza de Cristo por cada momento que pasamos en su divina presencia en el Santísimo Sacramento. Debido a esta transformación, cada momento que pasas con Jesús en la tierra hará que tu alma sea más gloriosa y más bella en el cielo por toda la eternidad. Bueno, pues si tenemos eso presente, yo sé que ahora está abrazando, ¿cómo la va? Es que esa abrazando me ayuda a abrirme más a Jesús, a ser más santo. La abrazando de Él, el momento ante el Señor me transforma en Él, me transforma. Entonces pone un ejemplo de una chica, una silla, que ella era una adoradora y le tocaba turno de 2 a 3 de la mañana. Entonces esta chica empezó a ofrecer la Eucaristía, pidiéndole la adoración, pidiéndole la Sagrada Corazón de Jesús por un Señor pues, que llevaba por mal camino a muchas mujeres, todas muchas amigas suyas. Entonces empezó a pedir por este Señor y todos los días pedía. Así estuvo durante 3 semanas. Entonces le decía al Señor: si esta persona se convierte, que venga aquí para yo saber que se ha convertido. Bueno, pues a las 3 semanas escucha a una persona detrás que está llorando. Entonces se da la vuelta y se da cuenta de que es el Señor este. Entonces le preguntan, ¿no? Y dice el Señor que llevaba 3 semanas, esto es lo que ella llevaba rezando, 3 semanas, que no descubría el sentido de su vida. Y se dio cuenta de que todo lo que hasta ahora había hecho era malo. Entonces esa noche no podía dormir, agarró el coche y dice que cuando pasó delante de la iglesia vio una luz que le llamó la atención, entró y en lugar de sentirse juzgado, se encontró con el amor y la misericordia de Dios. Y por eso estaba llorando. Entonces luego cuando llegó el sacerdote, el Monseñor Ramírez, este chico se confesó, se le dio la solución y a partir de ahí dice que no ha dejado de comulgar. Entonces también es que la adoración nos ayuda precisamente, nos ayuda a convertirnos. Por eso decíamos al principio: ¿qué tengo que hacer para salir de esta cosa? ¿Qué tengo que hacer para dejar este vicio? ¿Qué tengo que hacer? Orar. Que la adoración da mucho fruto. Y ya por último, ese es el más importante, el último fruto. La adoración eucarística produce en nosotros la imitación de Jesús. Y ahí tenemos un ejemplo clarísimo de este siglo pasado: San Maximiliano María Kolbe, un sacerdote polaco que sabemos que fue arrestado por la Gestapo en 1941, y él dio la vida por una persona, por un papá de familia. ¿Y qué le llevó a dar la vida por esta persona? San Maximiliano María Kolbe amaba la adoración eucarística. De hecho, él decía que era la actividad más importante para él. Y decía que, mi objetivo es establecer la adoración. Cuando nos acercamos a la capilla, adquirimos muchas gracias para nosotros y para los demás. Especialmente si dedicamos un día entero, y nosotros ahora que estamos ya aquí, pues si dedicamos un día entero a la adoración del Santísimo Sacramento.
Con esta adoración se hace un inmenso bien. Allí fluye un caudal ininterrumpido de oraciones. La oración es el poder más grande del universo, capaz de transformar a cada uno y cambiar la faz de la tierra. San Maximiliano María Colbe visitaba al Señor 30 veces al día, porque sabía que ahí estaba la fuerza que necesitaba. Y que ahí es donde Él se iba a santificar, porque el Señor iba a hacer su obra. Por eso Él le decía a los hermanos: todos los hermanos menores deben tratar de imitar al hermano mayor, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Y eso fue lo que hizo. Lo imitó hasta dar la vida. Imitó a Jesús hasta dar la vida. Pues nosotros no tengamos miedo de imitar a Jesús, porque ningún santo ha sido infeliz. Todos los santos son los que han imitado a Jesús, y eso les ha llevado a descubrir ahí su verdadera felicidad. Pues nosotros no busquemos la felicidad de otras cosas, aunque seamos religiosos, imitemos verdaderamente a Jesús. Deseemos verdaderamente pues ser ese signo, ese reflejo de la misericordia y de la bondad de Dios para con cada uno de sus hijos. Y ya por último, vamos a hacer algunas preguntas que nos pueden ayudar también ahora para... Estas son dos preguntas. En cada pregunta hay dos preguntas, pero hay una A, 1B, 2A, 2B. Entonces serían 4 preguntas. Pero nos vamos a ir un poco también ahora en la oración, pues un poco a tener esto presente. 1A. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios? Ya que hemos visto ahora qué es adorar. No tenemos que dar la definición del catecismo entera, pero ¿qué es adorar a Dios? No voy a decirlo, ¿no? Que no voy a cada uno que vea qué es adorar. Y 1B. ¿De qué 3 cosas nos libera la adoración a Dios? ¿De qué 3 cosas? 3 nos libera la adoración a Dios. Lo hemos dicho al principio. Y luego después ya, segunda pregunta, 2A. De todo lo que hemos visto, de todos los frutos, que son muchos, ¿no? Que hemos dicho, ¿cuál de ellos me ha llamado más la atención? ¿Esto para qué? Para bajar, para aterrizar. ¿Cuál de ellos me ha llamado más la atención? ¿O cuáles me he dicho, como que este fruto me llama mucho la atención? ¿Cuál me ha llamado más la atención? Y ahora, 2B. ¿Podría poner algún ejemplo de algún fruto? Por ejemplo, la conversión. Pues un santo que se convirtió en adoración. Eso es un ejemplo personal, no de lo que yo he dicho, un ejemplo personal, ¿no? O sea, personal no, un ejemplo que uno sepa, ¿no? O también personal, por ejemplo, en mi vida he dado un cambio grande en mi vida por la adoración, por ejemplo. En mi vida, en el sentido que el Señor ha hecho una obra grande, o en mi familia, porque hemos adorado, ¿no? Por la adoración. Entonces, si yo puedo poner algún ejemplo personal, o de algún santo, o algún ejemplo que conozca, pues acerca de estos frutos. ¿Para qué? Para que lo aterricemos y veamos que esto no son puros conocimientos así, sino que todo esto nos tiene que llevar a meditar y a unirnos más al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.